Eşref Bey'le benim aramda hiçbir şey yok. Ben öyle duymadım. Ne duydunuz? Sizin aranızda bir şey mi var? Böyle bir kadın olacak hayatında. İnsana nefes aldığını hissettirecek. Yaralı kurt gibi her şeye saldırıyorlar be. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. ¿Quién atacó a Esref? ¿Podrá destruir a Kadir Esref como desea? ¿Nisan matará a Esref para salvar a su hermana Afra? ¿Nimet dañará a la hermana de Nisan, Afra? ¿Qué camino seguirá Esref para salvar a Afra? ¿Dirá Esref que es el amante de Nisan para protegerla? ¿Se revelará que Kadir dijo que Esref y Nisan eran amantes? Cuando Yaqub le pregunte a Esref qué piensa sobre Abril, ¿qué dirá Esref? Nusret Aga renunciará a vengarse cuando se dé cuenta de que Esref es un tipo duro. Parecerá que Nimet no podrá escapar del vórtice de ira en el que cayó después de la muerte de Izzet. Para él, Esref ya no será solo un enemigo, sino también una pesadilla que le arrebató a su familia. Esta vez el plan de venganza será más insidioso y más personal. Apuntará al punto más débil de Esref, que es Nisan. Secuestrará a Nisan y a su hermana pequeña Afra y tendrá como objetivo matar dos pájaros de un tiro. Planeará arrancar el corazón de Esref y matarlo con las manos de Nisan. Nisan tendrá una gran batalla de conciencia cuando se vea obligada a matar a Esref a cambio de la vida de Afra. Se convertirá en una mujer cuyas manos temblarán cuando le pongan un arma en las manos. Cada segundo que pase con Nimet arrancará otro pedazo de su humanidad y compasión. Pero los sentimientos sinceros de Nisan por Esref harán que el plan de Nimet sea más difícil cada día que pase. Tan pronto como Esref se dé cuenta de esta amenaza, tomará medidas. Jacob hará un plan con su padre. Salvará a Nisan y a Afra a toda costa. Pero esta vez Esref luchará no solo con sus hombres, sino también con su corazón. Porque por primera vez amará tanto y por primera vez se enfrentará al hecho de que una mujer que ama puede tener que matarlo. Durante este proceso, aquellos que atacaron a Esref no permanecerán de brazos cruzados. Aunque Nusret Aga desconoce el plan de su hija, los últimos hombres leales que lo rodean intentarán atrapar a Esref en su momento de debilidad. Sin embargo, la ira dentro de Esref hará que estos ataques sean inútiles. Los hombres tendrán que retirarse uno por uno, porque Esref ahora será el hombre que tendrá que protegerse no solo a sí mismo, sino también a Nisan. Será necesario ver que Nimet está directamente detrás de aquellos que atacaron a Esref. Porque Nimet no solo será una hermana que llora la muerte de su hermano Izzet, sino que también se convertirá en una mujer que ha transformado su dolor en ira y en un plan. Después de que Esref mata a Izzet, el fuego de la venganza dentro de Nimet crecerá día a día. Sin embargo, no planeará su venganza directamente sobre Esref, sino sobre Nisan, quien es su punto débil. Por lo tanto, será inevitable que quienes ejecuten el ataque sean los hombres de Nimet. Estos hombres enmascarados y sin dejar rastro intentarán destruir a Esref mental y emocionalmente en lugar de dañarlo físicamente directamente. Por eso los ataques no serán sistemáticos ni dejarán huella, sino corrosivos. Kadir continuará con su propio juego en segundo plano. Como Yaqub piensa que ha perdido su valor ante los ojos de Baba, su odio hacia Esref aumentará. Intentará aislarlo, hacerlo quedar mal ante los ojos de los huérfanos y acercarse a Nusret Aga y destruir a Esref. Sin embargo, estos planes no funcionarán ya que Nisan se apega más a Esref durante el periodo difícil que está atravesando. Cuando se le pregunta si Kadir podrá destruir a Esref como quiere, la respuesta habrá que buscarla en sus propios celos. Porque la hostilidad de Kadir hacia Esref surgirá de su actuación con emoción, no con lógica. El ascenso de Esref ante los ojos de Yaqub Baba, la cercanía de Nisan hacia él y la confianza de todos los huérfanos en él empujarán a Kadir a la sombra y lo dejarán indefenso. Por eso estará ocupado difundiendo rumores, que es su única palanca. Sin embargo, no es solo la fuerza de Esref sino también la pureza y el espíritu protector de su corazón lo que lo mantendrá en pie. No importa cuánto intente Kadir debilitarlo, la fe de la gente que rodea a Esref lo hará más fuerte en lugar de derribarlo. El corazón de Abril estará confundido. Por un lado estará la vida de su hermana, por el otro lado estará su conciencia carcomiéndola y su profunda confianza en Esref. Justo cuando está a punto de dispararle a Esref, la forma en que lo mira y la forma en que le tiemblan las manos lo cambiarán todo. Cuando Esref se entregue lo suficiente como para decir, si tienes que matarme, hazlo.
Pero no dejes que tu hermano salga lastimado. Nisan comprenderá que este hombre no es un enemigo, sino alguien a quien puede confiar su corazón. La pregunta de si Nisan matará a Esred para salvar a su hermano Afra tendrá que responderse a través de un conflicto de corazones. Cuando Nisan se encuentre en medio de este juego, estará confundida sobre qué creer. El hermano de Nimet, que está secuestrado, será su mayor debilidad. Y cuando Nisan se ve obligada a usar esta debilidad para matar a Esred, luchará con su conciencia. La ira que Nisan sentía hacia Esred en el pasado lentamente dará paso a la admiración, y luego a la confianza. Por eso no tendrá el coraje de apretar el gatillo. Por el contrario, le explicará la situación a Esred, lo arrastrará a esta conspiración, pero juntos buscarán una salida. Así, a los ojos de Esred, Nisan ya no será solo alguien a quien salvar, sino alguien con quien luchar codo a codo. Habrá una gran probabilidad de que Nimet dañe a Afra, pero en lugar de recurrir a la violencia directa, la someterá a presión psicológica. Afra se mantendrá en una habitación oscura, lejos de la luz solar. Este cautiverio creará más trauma mental que físico. El objetivo de Nimet no será dañar a Afra, sino utilizarla como amenaza. Sin embargo, una vez que Esred comprenda este juego, tomará medidas sin perder tiempo. Nimet se volverá loco ante este fracaso. A medida que su plan fracasa, su relación con su padre empeora. Cuando Nusret-A descubre que su hija actuó por su cuenta, tendrá que enfrentarse a su hija y a los errores que cometió en el pasado. Porque se dará cuenta de que su propio plan sucio fue tan efectivo como el de Esred en la muerte de su hijo. Esred no se quedará solo nuevamente para salvar a Afra. Jacob obtendrá el apoyo de su padre, la lealtad de los huérfanos y con un gran plan descubrirá el escondite de Nimet. Pero esta vez no atacará directamente. Actuará utilizando tácticas como el engaño, la distracción y la información privilegiada. Tal vez uno de sus hombres se infiltre como el hombre de Nimet, o tal vez Nisan tenga el coraje de ir allí de nuevo. Al final, gracias a este plan, Afra se salvará, pero Nimet desaparecerá de su camino. La posibilidad de que Esred diga que es el amante de Nisan para protegerla será solo una táctica. Asumirá este papel para demostrar que está al lado de Nimet y evitar que los enemigos que la rodean utilicen a Nisan. Al principio Abril se sorprenderá, pero con el tiempo comprenderá la sinceridad de esta actitud protectora. Porque aunque Esred nunca expresa abiertamente sus sentimientos, siempre dirá «estoy aquí» con sus acciones. El incidente se agravará cuando se escuche que Kadir dijo que Esred y Nisan son amantes. Este rumor no solo pondrá a Esred en una posición difícil, sino que también lo enojará aún más, ya que pondrá a Nisan bajo sospecha ante el público. Cuando estos rumores lleguen a oídos de Nisan, ella también la confundirá. Sin embargo, Esred tomará la mano de Nisan y la respaldará para evitar estos rumores. Quizás por primera vez, él expresará en voz alta frente a la multitud que está de su lado. Cuando Yaqub Baba le pregunta a Esred qué piensa sobre Nisan, Esred no ocultará que ha encontrado rastros de una mujer que perdió en el pasado en Nisan. Pero no lo expresará directamente diciendo, te amo, sino más bien diciendo, tengo miedo de perderte. Esta frase también traerá lágrimas a los ojos de Yaqub Baba porque comprenderá que los sentimientos de Esred son reales. A partir de ese momento, aceptará que Esred no solo es una persona fuerte en esta historia, sino también alguien que actúa con el corazón. En medio de todo este caos, Yaqub Baba volverá a confiar en Esred. Tu corazón es puro, hija mía. Pero ese corazón está herido. Cuidarás de Nisan. Cuando pregunte, Esred mirará a Nisan a los ojos en lugar de inclinar la cabeza y dar una respuesta. Incluso esta mirada lo dirá todo. Nisan ahora entenderá por qué Esred es tan protector con ella y por qué la acompaña a todas partes. Sentirá que el amor que Esred sentía por Ruya de su pasado en realidad está comenzando a renacer dentro de él. Pero expresar este amor no será fácil. Porque Esred aún no está seguro si Nisan es Ruya o no. Si un día Nisan confiesa que se quitó el lunar y que su nombre de niña era Ruya, entonces todo cambiará. Estos dos corazones solitarios se abrazarán, libres de la carga del pasado. En resumen, este incidente de secuestro no solo será una acción, sino también un punto de inflexión que determinará el destino de Esred y Nisan. Se encontrarán en medio de un viaje donde el amor y la ira, la lealtad y la traición, el miedo y el coraje se entrelazan. Esred no solo será un hombre, sino también un refugio. Nisan ya no será solo una mujer,
también será el renacimiento del sueño que Shrek perdió en su corazón hace años. Cuando Nusret Aga ve que Shrek es un tipo duro y que sigue en pie a pesar de haber perdido a su hijo, tendrá que renunciar a buscar venganza. Porque esta lucha no solo será una batalla por venganza, sino también una batalla por reputación. La elevación de Shrek a los ojos de la multitud demostrará que será difícil derrocarlo. Pero esta renuncia será momentánea. Porque la ambición de Nimet será aún mayor que la de su padre. Quizás Nusret haga de un paso atrás, pero Nimet planteará un juego más importante. Y lo más importante, gracias a estos acontecimientos, Nisan comprenderá por qué Shrek es tan silencioso pero decidido, y por qué no duda en exponerse. Sentirá curiosidad por su pasado y querrá pasar más tiempo con ella. Esto sacará a la luz los sentimientos que estaban a punto de cerrarse en el corazón de Shrek. No querrá llenar la ausencia de Ruya con Nisan, sino que querrá abrir un nuevo lugar en su corazón. En resumen, esta historia de secuestro y rescate estará llena no solo de acción sino también de emociones. La máscara de cada personaje caerá y sus intenciones serán reveladas. Pero, sobre todo, se sentarán las bases de un nuevo comienzo entre Shrek y Nisan. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.